aproximadamente entre 10 y 15 ml, que van a ser los responsables de lubricar las pleuras, tanto visceral como parietal, ¿no es cierto? Listo, hasta ahí estamos. ¿Cuál es el principal filtro o drenaje de la parte pleural? Es precisamente la circulación linfática, que tiene un papel importantísimo en cuanto a la absorción de las células y partículas en el espacio pleural propiamente dicho. El drenaje pleural se va a producir en ambas superficies, ¿cierto? Tanto la visceral como la parietal, y va a tener su punto de declive a nivel de las zonas más obtusas de la pleura, ¿no? Existen conexiones directas del sistema linfático pulmonar con la pleura visceral, lógicamente, que va a facilitar la difusión cuando tenemos malignidades de este tipo de células, esta retención de líquido, de tumores malignos de pulmón a pleura. Entonces, normalmente cuando existe un cuadro pulmonar o una neoplasia maligna pulmonar con infiltración a pleura, lastimosamente hablamos primero de metástasis y segundo hablamos de un estadio bastante avanzado, ¿no? Estadio 4, terminal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que la pleura tiene más de 5 capas, ¿no es cierto? El mesotelio, la capa conectiva, la lámina elástica, eso ya lo conocen ustedes por histología, no voy a hacer mucho énfasis en ese aspecto. El líquido pleural tiene una composición natural. Esta diapositiva nos muestra la composición normal, ordinaria del líquido pleural. Usualmente vamos a tener células por milímetro cúbico, entre 1000 y 5000, está dentro de lo normal. Vamos a tener entre 3 y 7% de células mesoteliales, está dentro de lo normal. Va a haber monocitos, entre 30 a 70%, linfocitos, 2 a 3%, granulocitos, 10%. Es importante diferenciar estos dos conceptos. Cuando hablamos de linfocitosis en un líquido pleural patológico, nos habla necesariamente de una patología crónica, no aguda, crónica. Puede ser tuberculosis, puede ser cáncer, etc. Pero cuando hablamos de predominio polimorfonuclear, nos habla de patología aguda, ¿no? Una enfermedad pneumónica, un empiema, etc. La albúmina generalmente está entre 50 a 70, la glucosa es similar a la plasmática, ¿no es cierto? Y el lactato de deshidrogenasa también es menor al 50% del plasma. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en la plasmática tenemos 100, 50 debería ser el promedio del líquido pleural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? El 5 a 15% de los derrames pleurales son idiopáticos. Es muy poco el porcentaje, porque la gran mayoría sí sabemos el componente etiológico. La búsqueda de etiología comenzará lógicamente con una correcta análisis, un examen minucioso de exploración física correcta, y lógicamente con una toracocentesis, porque la única forma de ver celularidad y ver probable etiología del derrame pleural va a ser necesariamente con un procedimiento invasivo, que es la toracocentesis diagnóstica, que felizmente no es tan cruel. O sea, si el operador tiene muy buena técnica, podría entrar en un solo ángulo y sacar una buena muestra, ¿ya? Entonces, la anamnesis es importante porque nos va a indicar si es que hay componente neoplásico o no, si hay componente epidemiológico, si ha tenido contacto con asbesto, por ejemplo, que ellos nos hablarán la próxima semana en ese aspecto, contacto con asbesto, cuando hablamos de TB de pleura, o hecho de neoplasias de pleura, y si ha tenido contacto también, si tenemos riesgo de tuberculosis, ¿no? Y si ha habido también una afectación previa a la pleura misma, ¿no? En la placa podemos ver claramente una imagen de una radiografía posterior anterior, donde podemos ver una imagen radiopaca clara con el famoso signo de Damasau, pero en este caso vemos una efusión pleural maligna masiva, ¿no? Probable maligna, pero masiva. Hoy estamos viendo que casi todo el editor izquierdo no está ocupado, ¿no? Por una imagen radiopaca que nos apunta pues a presencia de líquido de gran abundancia ahí, ¿no? O sea, aproximadamente más de 3 litros hay ahí, ¿no? ¿No es cierto? Ya hablamos de cuánto líquido había por espacio, ¿no es cierto, muchachos? Sí, ¿no? ¿Cuánto era por espacio intercostal? Para calcular. Eso lo dimos en la clase de rayos X. 400. Entre 150 y 200 ml aproximadamente existe un borramiento de un espacio intercostal. Ya tenemos más de 10, más inclusive, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, hay 3 mecanismos importantes. Va a haber aumento de la presión hidrostática, va a haber descenso de la presión linfótica, ¿no es cierto? Y lógicamente va a haber aumento de la presión negativa a nivel intrapleural. Recordemos que la presión intrapleural normalmente oscila entre -3 a -6
milímetros, centímetros de mercurio, ¿no? Entonces, el aumento de la presión hidrostática va a elevarse las presiones capilares, sobre todo, en la circulación pulmonar. Tal es el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca y otras menos frecuentes como la pericarditis constrictiva, el taponamiento pericárdico, hay descenso de la presión oncótica en la microcirculación vascular. Esta es poco habitual debido a la gran capacidad de reabsorción que tiene la circulación linfática, ¿no? Y que puede reabsorber, ojo, 30 veces el filtrado diariamente. Pero puede haber una extravasación cuando se altera este mecanismo, sobre todo en los trasudados, ¿no? El síndrome nefrótico, cardiopatías, hepatopatías, hipoaluminemias, desnutrición, que van a dar lugar a los famosos trasudados. O sea, quiere decir que la patología no es necesariamente del pulmón, sino es de otro órgano adyacente. Y en el aumento de la presión negativa del espacio pleural ocurre básicamente cuando se produce un colapso a nivel de bronquio, a nivel pulmonar, una atelectasia pulmonar masiva, y que va a condicionar el aumento de esta presión negativa, ¿no? Estos son los principales tres mecanismos por los cuales se produce esta extravasación de líquido a espacio intrapleural, más de lo habitual, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos aumento de la permeabilidad en la microcirculación? Sí, definitivamente va a haber un aumento de la permeabilidad por la formación de inmunocomplejos inflamatorios que van a ser fagocitados por polimorfonucleares y macrófagos dentro de nuestra cascada inflamatoria en el espacio pleural, que van a producir las famosas pleuresías inflamatorias, ahí donde se activa nuestra cascada inflamatoria y uno siente el dolor, ¿no? El famoso dolor tipo punzada, ¿no? Tipo aguja. Algunos pacientes refieren tipo aguja, ¿no? Como una punzada de una aguja. Y lógicamente se van a presentar en cuadros infecciosos, neoplásicos, inmunológicos, etc. Hay deterioro del drenaje linfático, lógicamente que si el sistema linfático no drena ese líquido, va a acumularse un volumen mayor. Este es el principal mecanismo de drenaje, lógicamente. Cuando se produce el bloqueo va a comprometer específicamente la reabsorción del líquido. Y es por eso que va a ser el principal mecanismo de producción de los derrames de orígenes tumorales, generalmente por la obstrucción de este sistema de drenaje. Y este bloqueo también puede producir rotura del conducto torácico y formar los famosos kilotórax, que son básicamente un líquido pleural lechoso, blanquecino por contacto vía torácica. Hay movimiento del líquido desde el peritoneo, sí, ¿no? Esto produce a través de los linfáticos diafragmáticos que se alteran también, o defectos diafragmáticos de pequeño tamaño que van a ser secundarios o se van a permitir el paso del aire de abdomen a pulmón cuando se produce derrames secundarios a ascitis, obstrucción urinaria por los famosos urinotórax o procesos pancreáticos. Igual estos líquidos, cuando hay movimiento de fluido desde el peritoneo, son generalmente trasudados. No se olviden, exudado, patología de pulmón; trasudado, patología extrapulmonar. Entonces este es el ciclo normal de la evolución del líquido, de la transformación del líquido. Inicialmente, cuando no hay líquido en zona pleural, no hay molestias, pero cuando tenemos un volumen aproximado de 400 ml, y empieza a haber el famoso dolor pleurítico, 400 ml, por precisamente roce pleural. Este es un proceso inflamatorio, ¿no?, que generalmente se exterioriza porque hay irritación de la pleura visceral, que es la que más duele, más que la parietal. Hay acción de los neutrófilos, de los polimorfonucleares, lógicamente, por la noxa, neutrófilos y monocitos. A esta la vamos a llamar pleuritis seca, porque recién que esté en evolución la presencia del líquido. Vamos a tener un segundo proceso, que lo vamos a catalogar como fase exudativa, o derrame no complicado, generalmente seroso. Su característica va a ser que el pH va a ser todavía mayor a 720, ¿no? En este espacio hay aumento en el líquido intersticial, hay aumento de la permeabilidad capilar, hay vasodilatación, hay aumento de la cascada inflamatoria con interleucinas, nuestra cascada inflamatoria, perdón, tumoral, etc. Luego vamos a pasar a una fase fibrino-purulenta, donde ya va a haber fibras, no adherencias, o lo vamos a catalogar también como derrame complicado. Este ya no va a ser ceroso o claro, sino este ya va a ser turbio. La característica, el pH baja, menor a 7 ventios, es ácido. En este proceso hay disminución del pH,
hay disminución o consumo de glucosa y hay aumento del lactato de deshidrogenasa, ¿no? Que nos marca un foco infeccioso activo. En este proceso hay caída de ácido láctico, hay predisposición de todo, participan nuestras células de defensa, que son nuestros polimorfos nucleares, neutrófilos a la cabeza, hay fagocitosis y, lógicamente, en este proceso de fibrina o presencia de fibrina hay acumulación e invasión de gérmenes, ¿no? En este proceso ya el derrame se está convirtiendo de un derrame normal líquido a un derrame purulento. Luego vamos a entrar al empiema, que es precisamente la acumulación de estos depósitos de fibrina, donde hay cero actividad fibrinolítica, ¿no es cierto? Y luego al final vamos a pasar a una etapa de organización o etapa organizativa, o también empiema loculado o tabicado, donde esos depósitos de fibrina van a ser redes en forma de panal de abeja, que se hace más difícil, lógicamente, tratarlos, pero por la formación de redes de tabiques de fibrina va a haber invasión de fibroblastos, que va a hacer que el cuadro respiratorio se complique más porque son adherencias duras que hacen que la función pulmonar pues, se vea obstaculizada, ¿no? Entonces, el ciclo normal de líquido, la transformación de líquido en un derrame pleural normal, ¿ya? Entonces, si estamos frente a un derrame pleural o vemos la placa que vimos al principio con una imagen radiopaca, ya sea uni o bilateral, hay que ponernos a pensar en dos escenarios. ¿Estamos frente a un trasudado o estamos frente a un exudado? ¿No? Entonces, es muy fácil diferenciarlo, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a valorar nuestros famosos criterios de Lai. Entonces, los criterios de Lai nos indican o nos van a diferenciar con el estudio citoquímico de ese líquido si estamos frente a un trasudado o exudado. Entonces, en el aspecto, si es claro, va a ser un trasudado, claro transparente; si es turbio, amarillo intenso, seremático, rojo, exudado. El lactato de deshidrogenasa, si es menor a 200, trasudado; si es mayor a 200, exudado. La relación proteínas, tanto en líquido pleural como proteínas séricas, menor a 0.5, es trasudado; mayor a 0.5 es exudado. El LDH lo mismo, el líquido con el sérico, menor a 0.6 es trasudado, mayor a 0.6 es exudado. La albúmina o proteína, el marcador de referencia es 3 gramos. Esta diapositiva nos habla de 3.1, si es menor a 3.1 es trasudado, si es mayor a 3.1 gramos por decilitro es exudado. La glucosa, mayor a 60, trasudado, no hay consumo; menor a 60, exudado. Riberalta negativo es cuando hay algún tipo de sangrado; si es trasudado, negativo; y si es positivo, es exudado. La densidad, menor a 1012, trasudado; mayor a 1012, exudado. Ojo con esta lámina, porque es importante que tengan en cuenta los criterios de Lai. De todos estos criterios de Lai, solo son 3 los más importantes, o el Lai modificado: en la relación de proteínas, el LDH y el LDH sérico, que debe ser por encima de 2/3 del límite normal, para considerarlo exudado. Basta un criterio para catalogarlo como exudado. No olviden, los criterios de Lai modificados solo es la relación de proteínas con el sérico, la relación del LH de líquido con el sérico y el DHL puro, que debe ser más de 2/3 del límite normal. Esos son los criterios de Lai modificados. Entonces, todos estos son el Lai completo, ¿ya? Entonces, tenemos algunos criterios que nos van a orientar también. Lactato de deshidrogenasa menor al 45%, trasudado; mayor a 45, exudado. Colesterol menor a 45, trasudado; mayor de 45 miligramos decilitro, exudado. Proteínas, el punto de corte es 3, varía entre 1/10 para arriba o para abajo. Como pueden ver, esta que es de CEPAR española, ellos ponen 2.9. En la anterior diapositiva hemos visto 3.1, ¿no es cierto? Entonces, el punto de corte es 3, 1 para arriba, 1 para abajo. Son los criterios para definir si es menos de 3 o 2.9, trasudado; más de 2.3 gramos de proteínas, exudado. En cuanto a la relación proteínas del líquido sérico con del líquido pleural con el sérico, menor a 1.2, trasudado; mayor a 1.2 gramos, exudado. Esto, sobre todo para los casos clínicos, es importante que tengan en cuenta estos datos. Ahora, dependiendo de la sensibilidad, vemos que los criterios de Lai siguen siendo
una de las mejores herramientas para diagnosticar trasudado y exudado. Tiene una sensibilidad del 98%, bastante buena, una especificidad un poquito menor, pero sigue siendo satisfactoria, 83%. El colesterol también tiene una sensibilidad más baja, pero es más específico, es más negativo, 92%. Algo que nos interesa también, la albúmina, ¿no? Se dedica a proteínas, 87% de sensibilidad y 92% de especificidad. O sea, podemos agarrar criterios de Light y albúmina para definir claramente si estamos de un exudado o un trasudado. ¿Okay? En cuanto a la etiología, y esto es muy importante, porque hay que diferenciar cuando tenemos una efusión pleural unilateral, cuáles son las posibles causas, y cuando tenemos una efusión pleural bilateral, cuáles son las posibles causas. Cuando hablamos de derrames pleurales de tipo trasudado, o sea, ¿qué quiere decir? Que el órgano afectado no es pulmón. Las causas más frecuentes, falla cardíaca izquierda sobre todo, trasudado, órganos adyacentes, cirrosis hepática, pancreatitis, hipoalbuminemia, diálisis, enfermedad renal crónica. En causas menos frecuentes, hipotiroidismo, ojo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, ojo, tromboembolismo, una tromboembolia pulmonar nos puede dar un derrame también tipo trasudativo. Causas raras, urinotórax, pericarditis congestiva, hiperestimulación ovárica, famoso síndrome de Meigs, ¿no? Féminas, dentro de las causas más frecuentes como trasudado. Ahora, dentro de los derrames pleurales que son de tipo trasudativo, hay que relacionar que este tipo de derrame, de tipo trasudado, generalmente va a ser bilateral. Entonces, si hablamos de bilaterales en orden de incidencia, lo primero será las cardíacas, ¿no? ¿No es cierto? Lo segundo será todo lo demás, hepático, riñones, todo lo demás. Y generalmente son bilaterales. Cuando hablamos de derrame pleural tipo exudado, en la mayoría de los casos es unilateral. A la cabeza siempre va a ir infecciosos, infecciones. La segunda, en nuestro país, va a ser tuberculosis, no de pulmón, de pleura. Y la tercera va a ser neoplasia. Entonces, dentro de las causas más frecuentes, como esta diapositiva europea, la primera causa para ellos es malignidad, una neoplasia. La segunda es derrame paraneumónico y la tercera, más alejado, tuberculosis. Para nosotros, la primera siempre va a ser infecciosas. La segunda, tuberculosis. Y la tercera, malignidad. No se olviden de eso. Las menos frecuentes, infarto pulmonar, colagenopatías como artritis reumática, enfermedades autoinmunes, pancreatitis, ponen acá como exudado, un síndrome de posinfarto agudo miocardio también podría darnos un tipo de líquido tipo exudativo. Y raras, medicamentos, nitrofurantoína, amiodarona, medicamentos cardiotóxicos, infecciones micóticas y síndrome de uña amarilla que habla de una aspirigilosis pulmonar, ¿no? Listo. Algunas drogas que pueden condicionar, ya lo había mencionado adelante, amiodarona, nitrofurantoína, fenitoína, metotrexate, drogas que se utilizan frecuentemente en cardiología, ¿no? Amiodarona, académico, fenitoína para convulsiones, metotrexate que lo utilizan bastante en reumatología, para los cuadros de artritis y osteoartritis, y nitrofurantoína que nivel 1 utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Cuando tenemos infecciones urinarias en mujeres, se utiliza con mucha frecuencia nitrofurantoína, pero acá nos damos cuenta que es una droga que podría causar también una efusión pleural. Y otras drogas, carbamazepina, proquenamida, penicillamida, ciclofosfamida, bromocriptina, drogas que manejan bastante reumatología y también ginecología, ¿no? En cuanto a la apariencia del líquido, también nos puede dar una orientación diagnóstica de la posible etiología. Cuando hablamos de un líquido de olor pútrido, hay que pensar en empiema anaeróbico. Pútrido hay pus, ¿no es cierto? Entonces el olor no es nada agradable y hay que pensar en anaerobios. Cuando hay partículas de comida en ese líquido pleural, hay que pensar en ruptura esofágica, ¿no? Cuando hablamos de este líquido bilioso, grasoso, pensar en fístula biliar. Tenemos un líquido lechoso, blanco, pensar en kilotórax o pseudokilotórax. El citoquímico nos va a servir bastante en el tema de kilotórax, porque ahí vamos a tener un valor de colesterol, de triglicérido, por encima de 110, ese es el punto de corte. Y si tenemos un líquido en salsa de anchoas, lo llaman, hay que pensar en una ruptura de absceso ambibial, parásito, básicamente.
El cuadro clínico, lógicamente, va a depender del volumen. Ya dijimos, 400 cc es mínimo para que el paciente empiece a tener sintomatología y dolor. El famoso dolor clínico, disnea, dependiendo de la cantidad del derrame. Tos generalmente seca, no productiva, o puede haber fiebre, lógicamente, si estamos frente a un episodio infeccioso, en empiemas, tuberculosis y malignos, y en algunos casos pueden presentarse asintomáticos. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando tenemos líquido menor a 400, pues el paciente no va a sentir mayor molestia, ¿no? Y el paciente, lógicamente, está acostumbrado a ir al hospital cuando está muriendo, ¿no? No cuando tiene un síntoma, por más básico que tenga, ¿no? Y lógicamente puede haber taquicardia, choque de punta desplazado, vibraciones vocales, el famoso síndrome pleurítico, que ustedes ya han hecho en semiología, me imagino, ¿no? Vibraciones vocales disminuidas, abombamiento de mitórax afectado, matidez a la perfusión, egofonía, ¿no es cierto? Y respiración superficial dentro de los signos y síntomas típicos de esta patología. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Lógicamente que los antecedentes marcan una pauta importante. La exploración es importantísimo. En la imagen de tórax, la clínica a partir de los 400, pero si nosotros hacemos una placa de rayos X, podemos diferenciar a una placa frontal que hay presencia de derrame con 150 a 200 ml esa placa frontal y a placa lateral 75 ml, ¿cierto? Eso lo hemos hablado también en la clase de radiografía básica, ¿no? Nos sirve también la ecografía de tórax, el ultrasonido, y lógicamente la radiografía y la tomografía nos especifica frente a qué tipo de líquido estamos, sobre todo cuando tenemos la diferenciación en unidades Hansky para diferenciar líquido de piel, ¿no? O consolidación. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Una buena y correcta historia clínica, una exhaustiva exploración física. Vamos a tener inicialmente nuestra sospecha diagnóstica, ¿cierto? Pediremos una ultrasonografía o ecografía de tórax o una tomografía torácica. Haremos nuestra toracocentesis exploratoria. Siempre se recomienda de todo líquido en pulmón hay que pincharlo, muchachos, porque hay que saber qué es eso, ¿no? qué células tiene, qué estirpe. Y una vez que llegamos a la diferenciación celular, vamos a ver, estamos frente a un exudado, un trasudado, un kilotórax, un empiema, etc. Si no llegamos al diagnóstico definitivo con este primer estudio, poco cruento, que es la toracocentesis exploratoria, podemos utilizar o hacer otro tipo de maniobras como broncofibroscopía, o hacer una biopsia pleural, transparental o percutánea, o hacer una toracoscopía, en todo caso, si es que no podemos abordar ese líquido, ¿no? Hasta llegar al diagnóstico y depender, identificar la etiología y tratar el cuadro. Es un cuadro similar al anterior, vemos un derrame, tenemos que valorar si tiene en la ecografía ese líquido un espesor más de 10 milímetros, nos está hablando que está bien por presencia de líquido. Si no, básicamente es observación, si sí tiene más de 10 milímetros, valorar el paciente tiene problema cardíaco. Si no tiene, toracocentesis exploratoria. Si tiene, lógicamente, referir al que corresponde, ¿no? Porque el cardiólogo, al regular, tengo que estabilizarme en la parte cardíaca, el líquido se va a absorber y va a desaparecer definitivamente. Ahí en nuestra toracocentesis debemos valorar nuestros criterios de Lai, ¿no? Definir si es un exudado o un trasudado. Si es un trasudado, definitivamente tratar la enfermedad de base, ¿no? Si hace una cardiopatía, un problema hepático, renal, falta de proteínas, hipoglucemia, etc. Y si es que es un exudado, analizar el líquido, realizar o pedir un recuento celular, una diferenciación celular, si hay consumo de glucosa, cómo está el citoquímico y los cultivos para diferenciar la etiología probable. ¿No? Ahí pediremos si hay predominio linfocitario, si hay predominio polinuclear, pediremos un ADA para descartar la TB, ¿no? Tiene una bastante sensibilidad, pediremos un estudio de hongos para definir si es que hay o no infiltración micótica a ese nivel y daremos el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, el programa de manejo, vemos una placa con un derrame pleural, le hacemos una radiografía o una ecografía si tiene un espesor más de 10 milímetros, observación, valorar si tiene falla cardíaca o no, haremos la toracocentesis, veremos si es asimétrico este líquido, si tiene síntomas capitales, ya sea dolor intenso o fiebre, ¿no? Persistente, que nos va a indicar que estamos presentes un poco netamente un líquido infeccioso, valorar, hacer una toracocentesis, valorar diuresis, observar, si persiste por más de 3 días, hacer la toracocentesis.
¿no? Vuelvo a repetir, en derrames pleurales, una placa blanca, hay que hacer una toracocentesis exploratoria para definir la causa lógica. Entonces, hay valoraciones desde el punto de vista citoquímico de este líquido pleural. Cuando tenemos sangre o hematíes más de 100.000 por milímetro cúbico, hay que sospechar que estamos frente a un cuadro neoplásico. Ojo con esta tabla, puedo poner un cuadro clínico en el tercer examen, indicar tiene esta característica o este predominio y es sugerente de qué diagnóstico, sobre todo para los que están ahí chateando, están jugando. Si tiene hematíes más de 100.000, neoplasias, traumatismo, embolia pulmonar o un derrame pleural paraneumónico. En los leucocitos, si hay presencia de más de 10.000 por milímetro cúbico, pensar netamente en un proceso infeccioso, un derrame pleural paraneumónico, ¿no? Si tenemos neutrófilos, más de 50% de líquido en el citoquímico, pensar en derrame paraneumónico o pensar en un TEP, una embolia pulmonar o procesos de otro órgano, abdominales. Si hay linfocitos por más de 50%, pensar en neoplasia, proceso crónico, tuberculosis o tromboembolia pulmonar. Si hay eosinófilos en el citoquímico más del 10%, finalmente no tiene mayor significancia en cuanto a la etiología, pero podría significar, si es que hay presencia de aire, estar frente a un neumotórax o un hemotórax. Si hay células malignas en ese examen citoquímico presentes, que usualmente no las están, netamente nos está sugiriendo que estamos en un cuadro neoplásico, ¿no? Y habría que pensar el estirpe celular de ese tipo de células que se han identificado. Eso ya el patólogo nos dirá qué tipo de estirpe celular tiene. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a hablar de los criterios de la modificados, ¿no? Y completos también. Entonces, si tenemos un valor de proteínas más de 0.5, estamos frente a un exudado, hay que sospechar en derrames pleurales, ya sean paraneumónicos, tuberculosos, ¿no es cierto? Si hablamos del DHL mayor a 0.6, igual no está hablando de exudado, podría describirnos algún tipo de patología de las que hemos mencionado para el exudado, ¿no es cierto? Puede ser infeccioso, puede ser tuberculoso, puede ser neoplasia. El LDH más de 2/3 del límite superior se está confirmando que es un exudado, pero cifras elevadas por más de 1.000 podrían ser típicos de efusiones pleurales o derrames pleurales paraneumónicos complicados o empiemas. Cuando hablamos de colesterol, punto de corte 60, más de 60 es un exudado, puede definirnos también que podríamos estar entrando en un cuadro de kilotórax, ¿cierto? Listo. Entonces, en cuanto al pH, ¿por qué nos sirve el pH? Porque el punto de corte es 7.2 para que entre la acidez. Si el pH está por debajo de 7.2, hay que pensar en un derrame pleural paraneumónico complicado, o un empiema, o una neoplasia, o una tuberculosis, o una rotura esofágica. Si en la glucosa hay consumo de oxígeno, consumo de glucosa menor a 60, pensar en un derrame pleural paraneumónico complicado o no, empiema, tuberculosis, artritis reumática o neoplasia. El ADA, cuando está más de 40 en el líquido pleural, pensar siempre en tuberculosis. Pero si tenemos un ADA que viene en 100, por ejemplo, ahí ponemos en sospecha, en diagnóstico. Si bien es positivo, tuberculosis lo vemos un poquito más alejado. Podría ser un empiema. Cuando el ADA vuela por encima de 100, hay que sospechar y descartar la T en primera instancia. Si tenemos amilasa mayor al límite superior de normalidad, pensar en neoplasias, enfermedades pancreáticas o rotura esofágica. El triglicérido, como mencionaba hace rato, mayor a 110 kilotonas. El pleurocrito, ojo, el pleurocrito. Siempre le pregunto a los internícolas o mis internos, ¿qué es el pleurocrito? Nadie me responde. Este es el pleurocrito. ¿Qué es? El hematocrito, el sérico con el de líquido con el sérico mayor a 0.5, te confirma hemotórax, te está confirmando hemotórax. Entonces, el pleurocrito mayor a 0.5, hemotórax. ¿Ya? El kilotórax es una patología que no es muy frecuente, porque no todos los días vemos un derrame pleural, hacemos una toracocentesis y sale en líquido lechoso, blanquecino, casi no es frecuente, pues por eso le he puesto en la diapositiva,
¿Cuáles son las causas o la etiología de los quilotórax? Cuando tenemos de origen congénito, atrofia del conducto torácico, aplasia o displasias linfáticas, estábamos hablando de los linfomas, linfangiomas, linfangiectasias intestinales, cuando hablamos de neoplasias, linfomas, carcinomas metastásicos, sarcoma de Kaposi, el paciente código blanco, cuando hablamos que hay antecedente de tumor mediastínico en teratomas, los 4 textos, ¿cierto? Nos van a hablar, en la última charla, nos van a hablar de los tumores de mediastino, ahí nos hablarán de teratomas, de timomas, de tumor de tiroides y linfomas, ¿no es cierto? Dentro de los tumores que podrían causar quilotórax está el terotoma, está el bocio retroesternal, está el timoma y el aneurisma aórtico. Y dentro de las infecciones que podrían causar quilotórax está la tuberculosis, la neumonía, el empiema y la filariasis. ¿Qué tipos de derrame encontramos? Hay 7 clasificaciones que también la hace LAI. LAI también clasifica en 7 tipos de derrame. Por ejemplo, el no significativo, menor de 400 ml, menor de 1 centímetro o 10 milímetros de grosor de cúbito de la pleura por ecografía, solo el tratamiento es ambulatorio, antibiótico. Pero si tenemos un derrame pleural paraneumónico típico, vamos a tener el grosor mayor a 10 milímetros o 1 centímetro, la glucosa va a estar mayor a 40, o no hay mayor consumo, el pH está mayor a 7.2, los cultivos, tanto gram y el cultivo es negativo, generalmente el tratamiento es antibiótico y considerar una toracocentesis terapéutica, porque acá ya el paciente tiene síntomas. El casi complicado o el tipo 3, esta lámina también es importante que la tengan en cuenta, el pH ya varía entre 7 y 7.20, el lactato de estrogenosa está mayor de 1000, el gran y el cultivo sigue siendo negativo, en este caso el tratamiento es antibiótico y colocación de tubo de drenaje torácico y considerar la posibilidad de utilizar un fibrinolítico. Cuando tenemos un grado 4 o complicado simple, el pH está por debajo de 7.0, hay ya cultivo positivo y el tratamiento es básicamente antibiótico, tubo de drenaje torácico y el uso de fibrinolíticos, o sea, diluir la fibrina, ¿no es cierto? El complicado complejo o el grupo o grado 5 o tipo 5, el pH es menor a 7, los cultivos son positivos y ya existen tabicaciones o loculaciones, el tratamiento es antibiótico terapia, tubo de drenaje torácico, fibrinolíticos y hay que considerar una videotoracoscopía, ¿no? Y ahí interviene el cirujano torácico. Si vemos un derrame pleural tipo 6 o clase 6, empiema simple, yo puedo poner cuál es el tipo de derrame pleural tipo 6. ¿Cuál? Puedo poner empiema simple, complicado simple, empiema complejo. ¿Ya? Ojo, una diapositiva. En el tipo 6 es cruz franca, generalmente está loculado, puede estar simple o con líquido libre. En estos casos, todo lo que hemos mencionado anteriormente y utilizar ya una videotoracoscopia. Y el estadio o clase 7 es el empiema complejo. Es aquel donde hay cruz franca, hay loculaciones múltiples y generalmente requiere intervención quirúrgica para resolverse, ¿no? Requiere de comunicación. Esto lo maneja netamente el cirujano torácico, pero igual antibióticos, tubo de drenaje torácico, fibrinolíticos, y ahí sí tiene que entrar a tallar el cirujano de tórax para decorticar toda esa fibrina, toda esa red de panal que se ha formado y limpiar todo el área. Entonces, para utilizar fibrinolíticos, sí tenemos en el mercado tanto la estreptoquinasa como la uroquinasa. Lastimosamente son productos bastante caros, cada ampolla vale 2.000 a 3.000 soles, y generalmente la utilizan para el tema cardiológico. O sea, rara vez suelta un medicamento de estos para problemas neurológicos, de derrame pleural, salvo en pediatría. ¿Por qué? Porque en los infartos se necesita diluir coágulos y ahí es donde se utiliza más este tipo de medicamentos. Pero ahí les he presentado la diapositiva para que conozcan qué tipo de fibrinolíticos contamos en el mercado. La toracocentesis, hemos hablado de la etiología, la fisiopatología, los síntomas y el tratamiento de los derrames pleurales, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la técnica más sencilla para poder lograr la diferenciación celular, que es la toracocentesis exploratoria. ¿Qué es la toracocentesis? Es la extracción de líquido de la cavidad pleural, es un procedimiento diagnóstico, ¿no?, que se utiliza en el 75% de los casos. Con pruebas especiales su sensibilidad aumenta al 95%, es una prueba bastante buena.
Puede ser realizada cuando la opacidad pleural mida más de 10 milímetros del ancho de la placa rayos X en el cúbito lateral. No existe una contraindicación absoluta, salvo que tengamos diálisis hemorrágica o tengamos plaquetas por debajo de 30.000. En ese caso hay que tener mucho cuidado en hacer una toracocentesis porque al indicar cuál introducir la aguja, el paciente va a seguir sangrando, no coagula, ¿no? Solo en ese caso podríamos tener cuidado, ¿no? No sé si es una de complicaciones, no os voy a comentar algo. En cuanto a la evaluación radiológica, se puede pedir una placa póstero anterior, claramente líquido, y una lateral, donde se va a evidenciar claramente la presencia de líquido con obturación de ángulo costofrénico, ¿no es cierto? En una proyección lateral hemos mencionado que podríamos extraer desde 150 a 200. En la lateral podríamos, con una placa lateral, sacar un poquito de líquido. Otra lámina, otra radiografía de tórax, el famoso signo de la embarazada, ¿no? Esto parece una embarazada de perfil, ¿no? Aquí se llama el signo de la embarazada, en un 60-70% subyectivo del TB pleural. Otra lámina donde vemos un derrame pleural. No creo que se pierdan al ver una radiografía y no sepan diferenciar una placa de esta, ¿no es cierto? Es claramente diferenciada, el famoso signo de Damasao, ¿no? En curva, ¿no es cierto? El menisco, ¿no? Un derrame pleural loculado, como pueden ver, acá está la oclusión pleural, que no es tan clara, para eso nos sirve la tomografía y esta misma placa la vemos en la tomografía con tabicaciones, ¿no? Con bordes regulares, gruesos, más de 1 milímetro, que nos habla o nos hace pensar que ya estamos frente a un absceso pulmonar o un NPA. Otra lámina donde vemos un derrame pleural probablemente de etiología cardíaca, es una oclusión pleural bilateral, ¿no? Con obturación de los ángulos costofrénicos bilaterales, ¿no, muchachos? Entonces, ¿cómo se realiza la toracocentesis? Una de las reacciones adversas, o mejor dicho, una de las complicaciones que no es frecuente, pero que sí se puede dar a la toracocentesis es neumotórax. Entre un 3 a 5% podríamos hacer un neumotórax. Si es que el operador no está muy entrenado, podría hacer un neumotórax solo al hacer una toracocentesis. Es importante que la técnica la sepan dominar. Acá justo mencionaba ahí, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Dolor en el sitio de la punción, puede haber sangrado, por eso siempre hay que verificar la bioquímica sanguínea, neumotórax, empiemas si es que no hacemos una correcta asepsia y antisepsia de la zona antes de realizar el procedimiento. Y si tenemos un operador no tan especializado, podríamos pinchar el hígado al vaso, ¿no? Algo más bajo, lógicamente es importante la ubicación anatómica que ustedes deben tener mínimamente, ¿no? Entonces, ¿qué diagnósticos nos ayuda a orientar o nos sirve la toracocentesis para lograr? Cáncer, células malignas, ¿no? Empiema, pus, clerecía tuberculosa, vivo positivo, infección por hongos, pleuritis por lupus eritematoso, ¿no? Por presencia de anticuerpos antinucleares positivos de ese líquido, el quilotórax por aumento de los triglicéridos, el urinotórax por presencia de una relación creatinina de líquido con la creatinina sérica mayor a 1, punto de corte, o rotura esofágica con una amilasa aumentada en un pH por encima de 8, o un hemotórax. O sea, para todas estas entidades no sirve precisamente el tipo de toracocentesis. Entonces, ¿cómo realizamos una toracocentesis? Tenemos que hallar lógicamente la zona donde está el derrame pleural, hacer nuestra exploración, nuestra anamnesis, nuestra auscultación, hacemos nuestra limpieza, ¿no? Asepsia y antisepsia, luego verificamos. No olvidemos que los paquetes vasculares están por debajo de los arcos costales, ¿cierto? Entonces, es la zona donde no debemos incisionar. Tenemos toda la parte superior de los arcos costales para poder hacer la incisión sin ningún problema, para que no haya ninguna complicación ni vascular, ni aérea, ni neumotora, etc. Entonces, acá tenemos el paciente, hacemos la asepsia y antisepsia, ¿no? Ubicamos la zona, ingresamos con una aguja, ponemos la anestesia que corresponde, local, para bloquear los planos correspondientes, e ingresamos a presión negativa. No olvidemos que el espacio pleural es una área de presión negativa, ¿no es cierto? Porque para evitar el colapso, entonces tenemos que entrar siempre a presión negativa, que quiere decir con aire, ¿no?
presión negativa tenemos que entrar hasta lograr obtener el líquido que queremos sacar. Y de ahí hacer el estudio citoquímico o celular para identificar el diagnóstico probable. Otra técnica, esto ya para ir terminando, este tema es bastante cortito, si se dan cuenta, pero es muy bonito, es la biopsia pleural. Y la biopsia pleural, si bien es un procedimiento más cruento, los que han podido ver una biopsia pleural se han dado cuenta que utilizamos agujas un poquito gruesas, ¿no es cierto? Entonces nos va a servir para diferenciar si estamos igual frente a un líquido o tejido, en este caso, exudativo y linfocítico. En los casos de sospecha, ya sea de TB o neoplasia, es necesario hacer una biopsia pleural, ¿no? Está contraindicado cuando tenemos un espacio pleural obliterado, un poco líquido. Si hay poco líquido no podemos hacer una biopsia pleural porque vas a dañar parénquima pulmonar. O el paciente es no cooperador, generalmente joven, ¿no? Cuando el paciente es joven, generalmente es muy quisquilloso, sobre todo el varón, ¿no? El varón le pones una aguja y está saltando, ¿no? Entonces, en varones hemos tenido varios reflejos vagales, porque ¿qué pasa? Pones la aguja y el paciente ¡boom! Se desmaya. Entonces, por el miedo a la aguja y el dolor. Y eso lo hemos visto muchas veces en varones más que mujeres. O pacientes que tengan trastornos de coagulación, que tengan diálisis hemorrágica. La principal complicación, lógicamente, como la aguja es más gruesa, es un neumotórax. Ahí sube el porcentaje, de 5 a 8 o 9% sube el neumotórax. La reacción vasovagal que les mencionaba, podría haber un neumotórax, si hay poco líquido y entramos con la aguja con fuerza, podríamos dañar pulmón, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la técnica? Utilizamos dos tipos de agujas, la aguja de Abrams y de aguja de Koppe, ¿no? Esta muestra es la aguja Koppe, que tiene una muestra en sacabocado, que vamos a introducir el catéter, que aproximadamente mide entre 0.5 a 0.8 milímetros aproximadamente. Lógicamente que se tiene que anestesiar la zona, igual como hacemos la toracocentesis, por la misma zona vamos a ingresar, pero solo que para ingresar tremenda aguja tenemos que hacer un cortecito pequeño con una hoja de bisturí e ingresar la técnica de forma lenta, despacio. Es importantísimo que bloqueemos bien los paquetes vasculares para que no haya dolor. Una aguja de tal milímetro duele, pues, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo entra la aguja? Tiene un sacabocado ahí adentro y lo que hacemos es angular la aguja para morder ese pedazo de pleura que queremos sacar. Las muestras son milimétricas, no es que vamos a sacar un tronco, ¿no? Un pedacito nada más. A veces nos llevamos músculo, pues es parte del bagaje de la experiencia, pero normalmente se saca una buena muestra porque el sacabocado es bastante grande, no habría por dónde fallar en ese aspecto. Entonces, esa es la técnica por la cual se hace la biopsia pleural. Espero que tengamos la oportunidad de poder, con alguno de ustedes, hacer una biopsia. Los que han visto alguna vez biopsias, hemos visto que es una técnica bastante sencilla y rápida, necesaria. Y con esto hemos terminado el tema que les traía ahora. Un tema no tan pesadito, porque creo que están un poquito estresados por el examen, pero es bien suavecito, así que espero que hayan entendido. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo entendible, Raúl? Sí, doctor. Okay. La presentación la estoy dejando acá en la computadora para que ya la vayan entendiendo. No, reitero, la próxima semana son 2 grupos los que exponen. Estoy volviendo a reiterar, muchachos. No queremos sorpresas, ¿cierto? Listo. Los resultados del examen los voy a subir el domingo, por favor, porque estoy recontra tarea. ¿Listo, muchachos? Nos vemos.